Muy buenas, hoy nos metemos de lleno con una estructura que seguro escuchamos todos los días, sobre todo si leemos la prensa o vemos las noticias, la voz pasiva en español. A veces ni nos damos cuenta de que está ahí, pero entenderla es fundamental para pillar todos los matices del idioma. Y para empezar, os propongo un pequeño reto, casi un misterio. Vamos a ver una frase. Una frase que parece de lo más normal, pero que esconde dentro todo lo que necesitamos saber sobre la voz pasiva. Fijaos en esta frase, es de una noticia real de verdad. Cortita, va al grano, parece sencilla, ¿que sí? Pues como os decía, todo el secreto de la voz pasiva está ahí metido. ¿Nos ponemos a buscarlo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese secreto? ¿Qué la hace tan especial? ¿Qué elemento clave es el que define la voz pasiva? Venga, vamos a meternos en faena y a desentrañarlo. Vale, pues aquí va la primera pista, que de hecho es la clave de todo. La cosa va de un tipo de sujeto muy particular. Y aquí lo tenemos, el sujeto pasivo. Esta es la regla de oro, de verdad, la madre del cordero, de la voz pasiva. El sujeto no hace nada, sino que, por así decirlo, le hacen las cosas a él. La acción le cae encima. Por eso se llama pasivo, claro. Esto es súper útil, por ejemplo, en las noticias, cuando lo importante es lo que ha pasado o a quién le ha pasado y no tanto quién lo ha hecho. A ver, mirad este ejemplo. David fue despedido de su trabajo. ¿Quién es el prota de la frase? David, ¿no? Pero, ojo, ¿él hace algo? No, él recibe la acción. Es al que despiden. Por tanto, es el sujeto pasivo. Clarísimo, ¿verdad? Y pasa exactamente lo mismo con este otro ejemplo. El gol fue anotado por Cristian. Estamos hablando del gol. ¿Es el sujeto? Pero vamos a ver, un gol no se marca solo, ¿a que no? Es el que recibe la acción de ser anotado. Otro sujeto pasivo. En cuanto se pilla este concepto, lo demás va rodado. Vale, ya tenemos la pieza principal, el sujeto pasivo. Ahora vamos a ver qué otras piezas forman este puzzle y cómo encajan. Claro, si el sujeto pasivo recibe la acción, alguien la tendrá que hacer, ¿no? Pues a esa pieza del puzzle la llamamos el complemento agente. Es básicamente el que está detrás de todo, el que mueve los hilos de la acción. Y para encontrarlo es súper fácil. Solo hay que buscar tres cosas. Primero, es quien hace la acción. Segundo, siempre va con la preposición por. Y tercero, que es la prueba de fuego, responde a la pregunta ¿por quién? Si cumple las tres, bingo, tenemos un complemento agente. Pero ojo, mucho cuidado con esto, que es un error súper típico. ¿Quiere decir que siempre que veamos un por en una frase va a ser un complemento agente? Pues va a ser que no. Mirad la diferencia, que aquí se ve de maravilla. En la primera frase, Mariana fue felicitada por su presentación. Ese por nos dice el motivo, la razón. No contesta a ¿por quién fue felicitada? Pero en la segunda, Mariana fue felicitada por sus amigos. Ahí sí. ¿Por quién? Por sus amigos. Ese sí es nuestro complemento agente. ¿Se ve la diferencia? Es sutil, pero es clave. Bueno, pues ahora que ya conocemos las piezas, el sujeto pasivo y el complemento agente, vamos a ver que combinándolas nos salen tres tipos principales de voz pasiva. Empezamos con la pasiva completa. ¿Por qué se llama así? Pues porque, como su nombre indica, lo tiene todo. Tiene el sujeto que recibe la acción, el partido, el verbo en pasiva fue jugado y el complemento agente que nos dice quién la hace, por el equipo. Todas las cartas sobre la mesa. Luego tenemos la segunda, la pasiva incompleta, que esta se ve por todas partes. Aquí simplemente no nos dicen quién hizo la acción, se omite. El partido fue jugado, y punto. ¿Quién lo jugó? Pues no se sabe o no interesa decirlo. Pero sigue siendo pasiva, porque el sujeto, el partido, sigue recibiendo la acción. Y llegamos a la tercera, que esta es muy interesante. La pasiva con se, o pasiva refleja. Fijaos bien en el ejemplo. Aquí se construirá la nueva plaza. A ver, lo curioso es que el verbo construirá está en activo. Entonces, ¿por qué es pasiva? Pues porque el sujeto, la nueva plaza, sigue sin hacer nada. Una plaza no se construye a sí misma. Esa partícula, ese se, es el chivato que nos dice que, aunque el verbo parezca activo, la frase tiene un sentido totalmente pasivo. Es una forma súper habitual para impersonalizar la acción. Y en esta tabla se ve todo súper claro. Es el resumen perfecto. Fijaos en la primera columna. Lo que tienen en común los tres tipos, lo que no puede faltar nunca, es el sujeto pasivo. Luego, si miramos las otras, vemos las diferencias. La completa es la única que tiene complemento agente, y la diferencia más gorda está en el verbo. En las dos primeras es pasivo, pero en la pasiva con se, como acabamos de ver, el verbo está en activo. Un resumen genial. Venga, que ya casi lo tenemos. Para que no se nos olvide nada de nada, vamos a resumir todo esto en tres reglas de oro.
Así que si hay que quedarse con algo, que sea esto. Regla número 1. En la pasiva, el sujeto recibe la acción, no la hace. Punto. Regla 2. Para que haya pasiva, solo necesitamos un sujeto pasivo. El que hace la acción a veces ni aparece. Y regla 3. Que existen estas 3 formas de construirla. La completa, la incompleta y la de se. Con estas 3 ideas, la voz pasiva ya no tiene secreto. Y para acabar, lanzo un pequeño reto. Ahora que ya están las herramientas sobre la mesa, hay que fijarse a partir de hoy al leer el periódico o escuchar las noticias. Se va a ver que la voz pasiva está por todos lados. ¿En qué titulares aparecerá hoy? A ver cuántas se cazan. Muchas gracias y hasta la próxima.